Ok, grabando entonces. Bien, con ese preámbulo ya vamos a llegar entonces aquí a lo que se llama la evaluación, ¿ya? Hay un aspecto muy importante que yo les quiero recalcar también, que hoy hemos hecho la formalización, ¿no? De la formalización de premisas, ¿no? Si se quiere así verlo. Eh, y bueno, también es importante muchas veces la evaluación de fórmulas proposicionales, ¿ya? Es importante también la evaluación de fórmulas proposicionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, miren ustedes, si es que voy a agrandar un poquito más ahí para que pueda ver. Dice aquí, mire, suponer los valores de P, es decir, vamos a suponer que la proposición P vale B. Mire ahí arriba. Vamos a suponer también que Q es F, ¿no? Entonces, y vamos a suponer que la proposición R es verdadera también. Entonces decimos que P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera, ¿no? Vamos a suponer que esos son los valores para esta fórmula proposicional. Entonces, ahí donde usted está, yo voy a, voy a preguntar si es que está presente en esta noche Hugo Aramayo. ¿Estará presente Hugo Aramayo? ¿No está presente? Castillo Carlos, ¿estará presente? No está presente. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! A ver, ahí lo veo a Hugo Aramayo. ¿Estará presente Hugo? Parece que no, ¿no? Leonardo Sarcillo, ¿estará presente? Sí, Ya, Leonardo. Entonces ahí díganos, ¿cuánto vale Q en esta fórmula proposicional? ¿Es falsa o verdadera Q? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su valor lógico? F, F, ¿no? Ahí está, ¿no? F. En otras palabras, ahí están los valores de partida, ¿no? Los valores lógicos de partida. Entonces, mire, nosotros queremos, al decir evaluar, ¿no? De una fórmula proposicional, queremos saber si esta fórmula proposicional, dado estos valores de verdad, mire de acá, nos da verdadero o falso. En otras palabras, toda esta fórmula queremos saber si es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces, para que nos entendamos mejor, queremos saber si toda esta fórmula proposicional es verdadera o es falsa. Entonces tenemos que comenzar a reemplazar, ¿no? Los valores que nos dan inicialmente y hacer las operaciones para ver cuál es el resultado, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, si nosotros tenemos aquí P, y P, fíjense arribita que P pues vale, B es verdadera esta P, miren, por esto, y es verdadera. Por esa razón ponemos, mire, reemplazando ya acá, ¿no? Es decir, nosotros vamos a volver a reescribir esta acá, mire, y reemplazando ya P la tendríamos que reemplazar por esta B. Entonces, por eso es que ponemos B, ¿no? Copiamos en la negación, abrimos paréntesis y en vez de poner P ponemos su valor de verdad, que sería B, ¿no? O también, mire, dice OSO, que ya sabemos que es un O, aquí está escrito en inglés, es lo mismo O, Q, pero Q ¿cuánto vale? Mire, su valor lógico es F, ¿no? Y luego dice I, mire arribita, que para nosotros es un I, en un AN, y luego viene la negación que la copiamos, R, mire ¿cuánto vale R? B. Entonces B, y aquí O es O, y Q vale falso. Entonces le ponemos falso. I es el AN, y P vale B. Entonces, prácticamente lo que hemos hecho, ¿no? De aquí a aquí es simplemente reemplazar las proposiciones por sus valores de verdad que nos han dado acá. Inicialmente nos dieron sus valores, ¿verdad? Simplemente hemos reemplazado respetando los conectores lógicos como el OR, el AND, ¿no? Y la negación que ustedes ven ahí. Hasta ese punto, ¿entienden lo que se ha hecho de este paso a este paso, chicos?
¿Qué fue lo que se hizo? A ver, Cuellar David estará. Sí estoy, lo que se hizo fue reemplazar. Ajá, bien, hemos reemplazado los valores de verdad en cada proposición, nada más, ¿no? ¿Y dónde queremos llegar, profesor? Queremos llegar mire, al resultado que está aquí abajo, donde en realidad el resultado es falso, porque está negando algo verdadero, mire, ¿no? Quiere decir que toda esta proposición inicial, ¿no? Al final, mire, viene a ser falsa. ¿Entienden por qué viene a ser falsa? Porque está un valor verdadero negado y la negación de algo verdadero es falso. Pero cómo se llegó allá, no? Porque se reemplazó aquí, mire, y al reemplazarse ya nosotros vamos avanzando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a ir ahondando. Mire, vamos a ir ahondando un poco acá. Entonces tenemos, hasta aquí ya sabemos que simplemente hemos reemplazado. ¿Ya? Ahora vamos acá, mire. Y vamos, fíjese que aquí, algo importante, chicos, fíjense, que de verdadero o falso, ¿qué cosita es? Verdadero, ¿no? ¿Recuerdan la tabla de verdad? Si hay algo verdadero, una proposición verdadera o falsa, el resultado, ¿qué será? Verdadero. ¿Recuerdan? Basta que uno sea verdadero con el or, con el o, para que sea verdadero, ¿no? Entonces, en la disyunción, por esa razón es verdadero. Entonces, cuando nosotros nos venimos, fíjense, de esta línea, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Hacia esta otra, vamos a ver eso con esto de aquí, ¿no? Nos venimos entonces de esta línea acá, simplemente hemos resuelto esta partecita. Ahí está. Ahora, cuando nos venimos de esta línea a la otra línea, hemos copiado lo mismo, pero sabemos ahora que la negación de algo verdadero, mire ahí, es falso. Por eso sale una F en color rojo. Pero lo demás es lo mismo. Ahora, cuando nos venimos de acá, de esta línea hasta acá, estamos evaluando y vamos a ver ahí que dice, fíjese, si yo tengo, dice en este caso, verdadero o falso, eso es verdadero, ¿no? Eh, a ver, veamos aquí. No. Aquí, disculpen, aquí no han resuelto el OR, han resuelto el AND, ¿no? Primero han resuelto el AND, es decir, algo falso, ¿no? Y algo falso, eso es falso, por eso está ahí, ¿no? Entonces, eh, ahora saltando de esta línea acá, fíjense, por eso tenemos el B o, que es el mismo que hemos copiado acá, pero falso y falso es falso. Y luego B, que es lo mismo que hay arriba. Ahora, pasando de esta línea a esta línea de acá, ahí ya tenemos que resolver, ¿no? ¿Y cómo resolvemos eso? Resolvemos porque nosotros tenemos B, copiamos tal como está o tal como está y resolvemos el I, ¿no? Dándole prioridad siempre al I, si se dan cuenta, antes que al OR. Entonces, falso y verdadero es falso, ¿no? Y luego tenemos verdadero o falso, verdadero. Y como está negado, mantenemos la negación. En otras palabras, esto nos va a dar igual a falso. ¿Qué quiere decir? Que toda esta fórmula proposicional irá de valor de verdad falso, ¿no? Entonces, ahí eso es importante que lo podamos ir entendiendo, ¿no? De esa manera se ha resuelto, ¿ya? Ah, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no se entienda? Ya. Entonces, eh, ya nosotros hemos estado dándonos cuenta de que si usted se fija aquí, se ha resuelto, se está tratando de resolver en esta línea primero lo que está negado, ¿no? Por eso es que va avanzando así, ¿no? Luego, en esta otra línea se está tratando de resolver, si ustedes se fijan, la conjunción, la primera conjunción que encontramos, ¿no? La estamos intentando
resolver ahí, de tal manera que llegamos a este valor de verdad. Y pues para la próxima estamos intentando resolver esta otra conjunción cuyo resultado es este y finalmente el otro. Como ustedes verán, le hemos dado prioridad a la negación y a la conjunción y de último la disyunción se ha resuelto, ¿no? En este sentido, ¿no? Ok, entonces, ahora una vez con eso, eso es para que ustedes puedan apreciar simplemente la evaluación de una fórmula proposicional. Vamos a entrar ya, ya hemos visto lógica proposicional hoy en la mañana y vamos a entrar a este otro tema que tiene que ver con la lógica, ya la lógica de predicado, ¿ya? Que sería el segundo tipo de lógica, la lógica de predicado, ¿ya? Y ya, esta lógica de predicados también se la conoce como lógica de primer orden, ¿ya? Eh, Ahora, los lenguajes de primer orden son a su vez lenguajes formales y estos lenguajes formales, chicos, se trabajan con cuantificadores, ¿ya? ¿Y para qué sirve este tipo de lógica? Este tipo de lógica fue diseñada para estudiar la inferencia en los lenguajes, obviamente, de primer orden, es decir, aquellos lenguajes que necesitan los cuantificadores, ¿ya? Enseguida vamos a ver a qué se refieren esos cuantificadores. Entonces, cada vez que en un lenguaje, por ejemplo, natural, surge para todos o existe ahí nosotros estamos hablando ya, básicamente estamos hablando de un lenguaje de primer orden, ¿no? Cuando decimos nosotros, por ejemplo, esta regla es para todos, ¿no? O esta otra regla es para algunos, ¿no? Cuando ya estamos usando esas palabras, ya estamos usando un lenguaje de primer orden. Y cuando se usa un lenguaje de primer orden, necesitamos cuantificadores, ¿ya? Y permítame, creo que hay alguien esperando en sala. Vamos a ver. Ah, vamos a ver aquí. Ah, ya, correcto. Entonces, nosotros vamos avanzando un poco y vamos a comenzar a ver predicado, ¿ya? Por favor, si fuera tan amable, Manuel Méndez se encontrará. Estará Sí, Manuel Méndez, ¿será que puede leer ese primer parrafito, por favor? Este de acá. ya. Predicado es una expresión lingüística que se puede conectar con, con una o varias otras expresiones para formar una oración. Se predica algo del sujeto. Correcto, ¿no? Por ejemplo, mire acá, nuestro sujeto, aquí es Marte, ¿no? Fíjese, la expresión es un planeta, es un predicado que se conecta con la expresión Marte. Entonces, Marte es nuestro sujeto y sobre él estamos predicando algo. ¿Qué estamos predicando? Que es un planeta, ¿no? Entonces, simplemente así, ¿no? Un predicado sobre un sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el otro ejemplo de acá, miren, Júpiter es más grande que Marte, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un predicado que conecta dos, aunque usted no crea, dos sujetos, ¿no? Uno sería Júpiter, un sujeto sería Júpiter, ¿no? Como usted lo ve ahí está, y el otro sería Marte, ¿no? Y estamos estableciendo, mire, un predicado que de alguna manera pueda relacionar los dos sujetos, ¿no? En el caso de arriba, solamente estamos estableciendo un predicado acerca de un sujeto que es Marte. Sin embargo, en el segundo ejemplo, estamos estableciendo un predicado que relaciona dos sujetos, ¿no? Ok, entonces vamos un poquito avanzando y aquí hablemos un poquito de esto también. Y si está, por favor,
Isabel Rodas, Claudia Isabel Rodas, ¿estará presente? Sí, aquí está. Sí, por favor, señorita, si es que pudiera leer usted este primer párrafo. En lógica matemática, cuando un predicado se conecta con una expresión, se dice que expresa una propiedad, como la propiedad de ser un planeta. Y cuando se conecta con dos o más expresiones, se dice que expresa una relación, como Correcto. la relación de ser Ajá. más grande que. Perfecto. Entonces, mire, cuando usted hace un predicado sobre un solo sujeto, hablamos de una propiedad, ¿no? Cuando dijimos Marte es un planeta, entonces hablábamos de la propiedad de Marte, de una propiedad. Pero cuando nosotros dijimos que Júpiter es más grande que Marte, estábamos de alguna manera ya estableciendo una relación entre ambos, ¿no? Básicamente. Entonces, dos cosas importantes sobre predicado, ¿no? El concepto de propiedad y el concepto de relación. ¿Ya? Aquí tenemos el tema de los predicados como si fueran funciones, ¿ya? Entonces, vamos a pedir ahí, si es que estuviera Eduardo Ordóñez, ¿se encontrará? ¿No está? Ya. Luis Fernando González, Sí, ingeniero. ¿puede leer ese cuadro, por favor? Dice una función. Listo. Una función es, metafóricamente hablando, una máquina que recibe un conjunto de cosas, las procesa y devuelve como resultado una única cosa. Correcto. ¿No? Entonces, hay veces los predicados se ven como si fuera una función. Miren, por ejemplo, aquí dice, aquí tenemos nosotros en este ejemplo de abajo, eh, f de x, ¿no? En realidad tenemos una x, ¿no? Un argumento x del cual se está estableciendo una propiedad f, ¿no? Si f de x es igual a 2x, sabemos que al final esto es una línea recta, ¿no? Perdón, es una línea con pendiente y que obviamente está dos unidades, ¿no? Movida en el eje X prácticamente, ¿no? Entonces, en cuanto a pendiente, ¿no? Entonces, eso es importante que vamos entendiéndolo, enseguida lo vamos a ir aclarando un poco más, ¿ya? Creo que, creo que hay alguien que está queriendo ingresar, permítame. Ya, correcto. Entonces, estamos nosotros en este estudio de los predicados, ¿ya? En la lógica de predicados, se propone tratar a los predicados como funciones, ¿no? No solo toman número como argumento, sino expresiones como Marte, Mercurio y otras, ¿no? Por ejemplo, miren acá hay un ejemplo bien sencillo. Aquí nosotros estamos estableciendo una propiedad para este sujeto. Esa propiedad en realidad es un predicado, ¿no? Estamos diciendo Marte es un planeta, ¿no? Que podríamos abreviar de esta manera, ¿no? Marte es un planeta, ¿no? Entonces aquí usted puede ver que en realidad esto de colocar ahí este planeta, este vendría a ser nuestro predicado, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, Marte vendría a ser el que, el sujeto del cual estamos estableciendo un predicado, ¿no? Para que usted lo entienda. Ahí está, ¿no? Básicamente. Y lo de acá que usted ve es prácticamente esto que ve usted es lo mismo, solo que está abreviado, ¿no? Abreviado. Marte es un planeta. Estamos haciendo un predicado acerca de Marte, ¿ya? Ok. Eh, Aquí tenemos un poquito más y vamos a ir a algo más sencillo porque pueden haber más de un argumento, ¿no? Así como usted puede pensar en una función
matemática de dos variables, también es posible pensar en un predicado, mire, utilizando dos sujetos, ¿no? Como por ejemplo, usted puede apreciar ahí, es bien sencillo, dice, ¿no? Mire, ¿cómo se establece? Caín mató a Abel. En este caso, este predicado mató no es una propiedad. En este caso, este predicado viene a ser, ¿qué cosa? Una relación. Establece una relación entre Caín y Abel. ¿Ya? Dijimos anteriormente que los predicados pueden interpretarse de dos formas. Uno como la propiedad de un sujeto u otro como la relación entre dos sujetos, ¿no? U objetos también puede ser. Entonces, en este caso se lee Caín mató a Abel, ¿no? Que sería obviamente, como ustedes ven a su derecha, la abreviación sería eso. Caín mató a Abel, ¿no? Ahora, es posible también que pueda de alguna manera utilizarse un predicado, es decir, de alguna manera en la forma de relación entre más de un sujeto todavía, ¿no? Permítame, creo que va a ingresar algo. Ajá. Entonces, por ejemplo, mire acá, ¿cómo se podría formalizar? Porque estamos hablando de formalización. Ana está sentada entre Bruno y Carlos, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir Ana, ¿no? Está sentada, que es la relación entre Bruno y Carlos, ¿no? Esta expresión que usted ve aquí, en lenguaje natural, la hemos formalizado con la lógica de predicado de esa manera, ¿no? De alguna manera. Y su abreviación viene a ser esta que usted ve aquí. Aquí está abreviada, ¿ya? Entonces vamos avanzando un poquito en este tema, ¿ya? Y llegamos a, bueno, aquí prácticamente habla ya de constantes y variables. Eso léalo usted por tema tiempo, no es complicado. Y aquí tenemos ya un poquito ahondando más el tema de constantes y variables de individuos. Dice que se puede combinar constantes de individuos con variables, ¿no? Por ejemplo, aquí usted verá de que si yo tengo este predicado acerca de estos tres objetos, ¿no? Y yo de alguna manera puedo querer preguntar qué persona es la que está entre Bruno y Carlos, ¿no? O quién está entre Bruno y Carlos, ¿no? Aquí dice, vamos a decir que en vez de Ana, pues hay el nombre de una persona femenina. Entonces, como no sabemos, podemos usar una variable X, donde decimos que ella, esa persona, está sentada entre Bruno y Carlos, ¿no? Entonces ahí importante que podamos nosotros ir entendiendo esa partecita, quizá poder retroceder un poco para que vean la diferencia. Por ejemplo, dice, mire, constantes de individuos, ya hemos visto constantes, por ejemplo, Marte es una constante, Júpiter, Caín y Abel son constantes de individuos, así como lo son los valores 1 y 2. Pero las variables, obviamente, fíjese, las variables que no determinan una persona en específico, como en el lenguaje natural conocemos, ¿no? Cuando decimos él, ella, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si decimos ella, nos referimos a una mujer, pero en concreto no sabemos si es Ana, María o quién es, ¿no? Entonces ahí vienen a ser variables, ¿no? Entonces, de esa manera, puede entenderse que también cuando hablamos de la lógica de predicados, hay veces nosotros necesitamos manejar variables, ¿no? En este caso, para referirnos, mire, y usamos a ella y podemos denotar eso con una X porque no sabemos quién es, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eso ya se lo ahonda luego más en la materia que viene, ¿no?
¿no? Ahora, aquí quería llegar, ¿ya? El tema de los cuantificadores. Y yo quiero que me preste atención si es que usted está un poco dormidito. Présteme atención porque va a necesitar. De hecho, mire, los próximos ejercicios que vienen manejan puro cuantificadores. Mire, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, esos ejercicios requieren que usted tenga las antenitas bien, ahí activas, ¿no? Para no perderse. Vamos a pedir, por favor, si estuviera, a ver, un voluntario que quiera leer esta primera parte, por favor. Cuantificador universal. Ujú, Afirma que una condición se cumple para todos los individuos de los que está hablando. ujú. Ya. Interesante, ¿no? Por ejemplo, afirma una condición que se cumple para todos los individuos de los que estamos hablando. Si yo estuviera hablando acá a 20 kilómetros está la ciudad de Cotoca, ¿no? Ahí. Pero fíjese que es válido decir que todo cotoqueño es boliviano, ¿no? Entonces estamos hablando de una propiedad que se cumple para todos los de Cotoca. Todos los de Cotoca son bolivianos, pero no todos los bolivianos son cotoqueños. Usted eso lo sabe, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de ese cuantificador universal. Ahora, vamos con el cuantificador existencial. Otro voluntario, por favor. Otro voluntario o voluntaria. Por ahí estará Yasuko. ¿No está? Tal vez Daniela. Si no está, Wilber Isaías. Tampoco está. No. Yo, ingeniero, Ya. ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante, por favor. Ya un ratito le voy a dar zoom. Ujú. Cuantificadores existencial que se cumplen para al menos uno de los individuos. Que se cumplen para al menos uno de los individuos, ¿no? Sí. Ya. Vamos ahí, vamos a ir viendo ejemplos de eso para que ustedes lo vayan entendiendo. Por ejemplo, ah, podríamos decir como ejemplo ahí, eh, eh, digamos así, existe por lo menos un estudiante, ¿no? Existe por lo menos un estudiante que está en condiciones de aprobar esta materia, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que no todos los estudiantes aprobarán, pero que sí, obviamente, hay un estudiante, mínimamente hay uno, que va a aprobar, ¿no? Podrían ser más, ¿no? Podrían ser más, pero no todos, ¿no? Pero por lo menos uno, ¿no? Va a aprobar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del uso de ese cuantificador existencial que se lo escribe como si fuera una E volcada. Mire, ahí está. Note, por favor, ahí está, mire, se lo escribe así, el para todo y el existe, ¿ya? Y estos ejemplos que hay aquí al lado no me gustan porque no hacen que el estudiante pueda realmente entender, porque yo más adelante tengo más ejercicios y ejemplos que le va a permitir a usted entender, ¿ya? Ah, aquí ya hacemos la introducción a esta notación usando los cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, mire, dice, para todo X es amigable, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Fíjese, estamos diciendo, voy a colocar un color rojo, para todo X, ¿no? Dice X es amigable, ¿no? La A está denotando un predicado de amigable y X es cualquier persona, ¿no? X es una variable que representa cualquier persona. Estamos diciendo entonces, para todo X es amigable, ¿no? Es decir, cualquier persona que ustedes, vamos a suponer que estamos en el mundo y en este mundo vamos a tener, por decir, ahorita le voy a mostrar, vamos a decir que
tenemos, qué sé yo, ¿no? Unas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Y vamos a decir que todos son amigables, todos. Entonces, sobre este conjunto que hemos puesto ahí, tranquilamente yo podría expresarme y decir, para toda persona, ¿no? Para toda persona, obviamente a este conjunto me refiero, ¿no? Para todo X, para toda persona en este conjunto, cualquiera que sea esta persona es amigable. ¿Ya? Suponiendo que todos son amigables, por eso es que podemos escribir así. Para todo X, X es amigable. ¿Ya? Entonces, ahí estamos usando el cuantificador que muchos le dicen una A volcada. Lo correcto es decir el cuantificador para todo. Así se lee. Para todo, en otras palabras, significa para toda persona que yo pueda tener aquí, esa persona tiene una propiedad y esa propiedad es amigable. Es decir, esa persona es amigable. Cualquiera de ellos es amigable, ¿no? Si es que estamos en el mundo de los amigables, por supuesto. Porque en la realidad de la vida, no todas las personas son amigables, ¿no? Ok, entonces, vamos al cuantificador existencial, miren ahí, dice, existe al menos un X tal que X está mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ya sabemos que X es cualquiera, ¿no? Que M significa el predicado mentir, porque aquí habla de mintiendo. Y dice que existe una X, es decir, hay por lo menos una persona donde esta persona está mintiendo, ¿no? Vamos a poner aquí en un conjunto, mire, y vamos a suponer que este conjunto está lleno de personas aquí y estas personas en color rojito no mienten, pero fíjese que hay acá dos en color negrito que sí mienten. Entonces, ¿qué significa esto de acá? ¿No? Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que está significando esto? Aquí está diciendo, mire, que en este conjunto hay por lo menos una persona y esta persona miente. De hecho, hay más de una, mire, pero por lo menos hay una, ¿no? Una que miente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir interpretando esto, es cuantificadores para todo, que es universal el para todo y el existe también, ¿no? Ok, bueno, ya estas laminitas usted las va a leer, cuando son constantes, cuando son variables, etcétera, que no es complicado de entender, ¿ya? Y estas son las conectivas que ya usted conoce, las conectivas lógicas, ¿no? Ya hemos estado hoy en la mañana haciendo énfasis en la negación, también la disyunción, la conjunción, la implicación y la doble implicación. Pero eso lo hemos visto en la lógica proposicional, pero en la lógica de predicados, aparte de esos conectores lógicos, usted y yo necesitamos manejar los cuantificadores propios de los predicados, que son el existencial y el universal, ¿ya? El existencial, que significa que por lo menos hay uno, y el universal, que significa para todos, ¿ya? Ahora, con eso vamos a ir ya ingresando un poquito o hilando más fino, ¿ya? Aquí, mire, vamos a pedir por favor si estuviera nuestro estudiante Carlos Andrés Melgar, ¿se encontrará? Sí, ¿Pudiera leer este enunciado que está en color aquí, que es subrayado, en color negrito, por favor? algún número no es par. Algún número no es par, ¿no? Eh,
Hay dos cosas ahí importantes, miren esa lectura que ha hecho su compañero. Son 5 palabras que leyó y en esas 5 palabras poder expresarlas de manera formal usando la lógica de predicado. Fíjese que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, ese algún número no es par. Usted también puede decirlo de la siguiente manera. Mire, también lo puede escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Algún número no es par. También es posible decir que existe un X, ¿no? Es decir, un número, tal que X es un número y no es par, ¿no? Y no es par. Entonces, eso es muy importante que usted lo entienda. Algún número no es par, entonces ahí estamos diciendo que aparte que hay un elemento que aparte de que es un número, también cumple otra propiedad que no es par. Entonces, vuelvo a explicar, ¿no? Existe un X, es decir, hay un elemento, un X, tal que ese X no es un animal, ¿no? Porque aquí dice que es un número. Y además de ser un número, mire, además de ser un número, no es par, ¿no? En otras palabras, obviamente es impar, ¿no? Ahora, fíjese algo importante acá, ¿no? ¿Cómo lo expresamos con la lógica de predicados diciendo existe un X, ¿no? Y entre paréntesis, tal que ese X, mire, es un número. Y además, ese X no es par, ¿no? Entonces, también es posible escribir, miren, para que no lo confunda usted la diapositiva, también era posible escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo aquí abajito, miren, y lo voy a hacer con un color rojito, ¿no? Lo que está entre paréntesis, miren, también es posible haberlo escrito así. Paréntesis y dijimos la N y vamos a abrir otro paréntesis y poner X y cerramos, ¿no? Y luego viene obviamente el conector y luego viene obviamente ahí la negación, pero ahí es posible haber escrito P de X de esa manera. Si usted lo escribe como yo lo estoy escribiendo en rojo, no hay ningún problema. Pero quiero mostrarle que ese N, X que hay, se puede escribir N paréntesis, X paréntesis también, ¿no? Para poder entender lo que hemos explicado anteriormente cuando decimos ahí que n viene a ser la propiedad de x, ¿no? En otras palabras, mire, aquí estamos diciendo nosotros a través de esto que x, esa x de ahí, es un número, ¿no? Y aquí estamos diciendo que x no es par, ese mismo x no es par. ¿No? Le estamos aplicando la propiedad, le estamos aplicando ese predicado, ¿ya? Recuerde entonces que lo que está afuera, al ladito del paréntesis, es el predicado de lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces aquí usted me dirá, profe, pero entonces esto está mal escrito. Lo que pasa es que quien ha copiado hay veces abusan de la notación. Lo correcto es escribir dentro del paréntesis la X para saber que N es un predicado acerca de X, como no P es otro predicado acerca de X, ¿no? Y que este es un cuantificador, de alguna manera, cuantificador sobre X, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre esto de acá? Ok, mira este ejemplo. Hay un enunciado y hay que expresarlo en lógica proposicional. Y voy a pedir que un voluntario lo pueda leer, por favor. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Ya, perfecto. Y todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no?
Entonces, miren ustedes aquí, esta primera línea se ha formalizado con la lógica de predicados de la siguiente manera. En este caso, X viene a ser el hombre, ¿no? De lo que habla la línea, la primera línea. Y la palabra todos viene a ser este cuantificador universal. Entonces está diciendo para todos los hombres, ¿no? O para todos los hombres, ¿no? Fíjese, dice ahí, si X es un hombre, ¿no? Entonces dice ahí, X es mortal, ¿no? Es mortal, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Si X es un hombre, entonces X es mortal, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo que arriba. Mire, no es lo mismo que arriba. Le voy a dar un ejemplo aquí para que usted lo vaya entendiendo mejor y lo voy a hacer con esto, ¿no? Ahí, mire, así. Tal vez lo voy a hacer con... No podíamos escribir aquí, mire, no podíamos escribir, existe un X, ¿no? Tal que si este X, mire, entre paréntesis, es un número, ¿no? Entonces, este X, ¿no? No es par. No podíamos escribir poniendo esta flechita, mire, de entonces. ¿Por qué no podíamos, profesor? No podíamos escribir porque si escribíamos esto estaba mal. Al decir que si X es un número, entonces X no es par. No es cierto. No es cierto porque hay X que son números y que obviamente son pares. Entonces no podemos escribir una implicación. Teníamos que escribir ¿qué cosa? Así, ¿no? Porque existen, correcto, algunos X que son números, ¿no? Y además de ser números, obviamente ellos no son pares, ¿no? Entonces no vaya a confundir cuando yo en la lógica de predicados uso la conjunción a cuando yo uso ¿qué cosa? La implicación. Es muy diferente, ¿no? Entonces, fíjese que esta primera línea que nosotros tenemos acá, esta primera línea, disculpe, del segundo ejemplo, esta, ¿no? Y se la puede formalizar con la lógica de predicados de esta manera, diciendo que para todo X, si X es un hombre, entonces X es mortal. En otras palabras, no existe ningún hombre, ¿no? Que no sea mortal, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, esta otra, esta otra línea, mire, este enunciado, Sócrates es un hombre. Entonces aquí estamos diciendo S que representa a Sócrates, donde decimos Sócrates es un hombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué cosita? Sócrates es mortal, ¿no? Es como que esta premisa, digamos, de ahí, de Sócrates es un hombre, ¿no? Fuera a emparejarse con esta o a simplificarse con esta, con esta, y al final nos queda que obviamente X es mortal. Por lo tanto, en este caso, Sócrates es mortal, ¿no? Entonces, es bastante lógico concluir de que Sócrates es mortal. Y repito de nuevo, ¿no? Eso tranquilamente se ha podido escribir igual acá, ¿no? Que arriba se ha podido escribir HS, se puede escribir como H, en realidad debía haber sido así, significa Sócrates es un hombre, ¿no? Y abajo en la conclusión, entonces podríamos haber escrito que Sócrates es, ¿qué cosa? Mortal, ¿ya? Ahí. Bien, ¿hay algo que de ese ejemplo no entienda, ya sea del primer ejemplo o del segundo? Si me lo pudiera explicar nuevamente, te lo agradecería para poder. Ya, ¿cuál de los ejemplos, el primero o el de abajo?
Hay El dos. primero, por favor. Ya. El primero es que nosotros hemos llevado, mire, esta expresión en lenguaje natural escrito, la hemos formalizado con esta expresión que es una expresión usando la lógica de predicados. Cuando decimos algún, estamos diciendo que no todos, y para poder expresar formalmente la palabra algún, se usa el existe, ¿no? Si hay algún número, entonces existe un número, por lo menos uno estamos, ¿no? Entonces, al decir algún número, estamos diciendo existe un X, donde obviamente ese X se refiere a ese número, ¿no? Entonces existe un X tal que ese X es un número y además de ser un número, ese X no es par, ¿no? No es par. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un conjunto ahí, mire, donde nosotros podríamos tener diversos números. Mire, déjeme ahí anotar, por ejemplo, podríamos tener aquí un número, vamos a decir, mire, un número 2, ¿ya? Podríamos estar hablando de un número 1, ¿no? Podríamos estar hablando de un número 6, ¿no? Podríamos estar hablando de un número 3, ¿no? Ahora, un montón de números pares e impares, ¿no? En este conjunto. Pero fíjese que esta expresión que nosotros vemos ahí, esta expresión, ¿cuál expresión, profesor? Esta que vemos acá, ¿no? Se refiere que hay un número, o existe al menos uno, dice en este conjunto, que obviamente es un número. Entonces nosotros, mirando, fíjese a esta parte, donde hay, dice un X, tal que ese X es un número. Entonces, si nosotros decimos ese X, fíjese, ese X puede ser este valor, puede ser este valor, esa X, puede ser esto, puede ser este, hasta ahí estamos bien, ¿no? Dice, hay un X, o por lo menos hay uno de todos esos, que es un número, ¿correcto? Entonces, aquí mire, incluso nosotros podemos, si usted quiere aquí poner un objetito, fíjese un objetito, vamos a tratar de dibujar un objetito, que es una casita, ¿ya? Y este objetito no es un número, es una casa, ¿ya? Pero de todos esos objetos dice acá que por lo menos existe uno, en este caso hay 4, que es un número, toditos son números, pero dice, y ese número, ¿no? No es par. Ahora sí, mire, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque solo cumpliría esas dos condiciones de ser número y a la vez ser no par, sería este y este. ¿Por qué razón? Porque los otros, si bien son números, no son pares. Perdón, son pares. Entonces no aplica. Esta, digamos, formalización solamente abarcaría este y este de aquí, donde dice existe algún, ¿no? Es decir, cuando digo algún, significa que hay por lo menos uno, podría haber más, pero por lo menos hay uno, en este caso dos, que aparte de ser números, no son pares, ¿no? Como el 1 y el 3. Por onda fue el estudiante que habló hace un momento, de último. Sí. Ya. Por onda, ¿le entendió un poquito mejor? Sí, un poco. Ya, ya. Por eso es que en la segunda materia donde lleven esta parte, ya le van a ir agarrando un poco más de cómo, ¿ya? Entonces, pero esta es una matemática discreta muy necesaria, ¿no? Para desarrollar sistemas, ¿ya? Entonces, en la práctica está ya el desarrollo de la habilidad y el entendimiento. Vamos a hacer varios ejercicios, no se preocupen, ¿ya? Ok, ¿alguien más tiene alguna duda, por favor? Yo, profe, en la segunda, ¿por qué es condicional y no es idea? En la segunda, ¿por qué es condicional y no es sí? Ya.
Perfecto. Y entonces vamos a explicar eso, ¿ya? Vamos a explicar eso, permítame. En la segunda, ¿por qué no es y? ¿No? Fíjese que dice, todos los hombres son mortales, ¿no? Resulta de que aquí estamos diciendo, si X es un hombre, obviamente tarde o temprano va a morir, ¿no? Si X es Dios, entonces no aplica porque no va a morir, ¿no? Dios es eterno, ¿no ve? Entonces, si X es un hombre, nosotros podemos concluir de que obviamente muere, porque sabemos que un hombre muere. Entonces, no podemos decir si X es un hombre y también X muere. ¿No? No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, como arriba, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando de que, mire, arriba estamos hablando de que hay algunos, porque fíjese aquí en el conjunto, están mezclados objetos, están mezclados con números pares, impares y objetos como la casa. Entonces, en este conjunto hay algunos elementos que aparte de ser números, no son pares, ¿no? Entonces, esas dos propiedades, por ejemplo, el 1 y el 3 cumplen dos propiedades de la misma forma que por un lado son números y por el otro lado no son pares. Pero en cambio acá, fíjese, no podemos decir eso, porque esta X evidentemente sí cumple una propiedad. Obviamente, si ese X cumple la propiedad de que es hombre, no podemos decir a la vez que, digamos, cumple la otra propiedad de que muere, ¿no? En el sentido de que obviamente cumple la propiedad, pero es una consecuencia lógica de ser hombre, ¿no? Entonces eso es importante. En cambio acá el 3, por ejemplo, fíjese, no es una consecuencia lógica, simplemente cumple una propiedad de que es un número y a la vez no es par. Porque si se fija, este de aquí es un número también, pero no cumple la otra propiedad de que no es par porque es par el 6, ¿no? Entonces, si ustedes lo leen varias veces van a poder entender un poquito, porque al principio como que cuesta, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre usar, les vuelvo a repetir, el y el entonces, ¿no? Entonces, el entonces viene como una consecuencia lógica, ¿no? De este antecedente y se da este concepto, ¿no? Entonces, si es un hombre, muere, pero fíjese acá, si es un número, no podemos poner entonces, porque si es un número, no podemos decir entonces es no par. No es cierto, porque no todos, mire, hay por ejemplo este número, hay un numerito que es par, entonces no podemos decir si es un número, entonces es par, ¿no? O es no par, no podemos hacer, ¿no? Entonces es muy diferente ese al segundo ejemplo, ¿ya? Ok, ¿cómo se va a aclarar esto entonces cuando al principio parece un poco confuso? Vamos a ver un poco más de ejercicio. ¿Puede leer ese enunciado, por favor, si fuera una persona voluntaria que no haya leído? Digo yo, todos los rinocerontes tienen un cuerno. Todos los plantígrados, de animal que se apoya completamente en la planta del pie para andar, son rinocerontes. Entonces, por tanto, los plantígrados son rinocerontes. Correcto, ¿no? Acá es un razonamiento que hay, ¿no? Que cuando ya dice todos, entonces ya nos exige, ¿no? Usar un cuantificador universal. Aquí, por ejemplo, encontramos una proposición ser rinoceronte, la otra tener un cuerno y la otra ser plantígrado, ¿no? Entonces, dice, mire, todos los rinocerontes tienen un cuerno. Entonces, decimos, si dice todo, yo tengo que poner
que en ese universo cualquier elemento que sea cualquier elemento que haya, si ese elemento es un rinoceronte, entonces ese rinoceronte tiene cuerno. Ahí, tiene cuerno, ¿no? Entonces, y eso es una consecuencia lógica, ¿no? Si tiene cuernos es un rinoceronte, ¿no? Estamos hablando, obviamente, en el mundo de los rinocerontes, ¿no? Ahí dice, todos los rinocerontes tienen un cuerno, ¿no? Entonces, y obviamente, se utiliza una implicación. Ahora, miren abajo, si para todo X, ¿no es verdad? Si X es un plantígrado, ¿no? Entonces X es un rinoceronte, ¿no? ¿Eso de dónde lo sacamos? Del mismo enunciado. Miren, todos los plantígrados son rinocerontes, ¿no? Entonces de ahí es que decimos que, fíjese, todos los plantígrados, si X es un plantígrado, entonces es un rino, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces ahí fíjese que hay una conclusión, mire, entonces dice, por tanto los plantígrados son rinocerontes. Entonces que al final es la misma conclusión aquí, ¿no? Fíjese, para todo X, entonces si X es un plantígrado, X es un rinoceronte, ¿ya? Ok, vamos avanzando un poco más. Tal vez estos ejercicios no los logra usted comprender muy bien, pero vamos a ver unos más sencillos todavía y usted los va a ir entendiendo, ¿ya? Y aquí dice, miren este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. No sé si algún voluntario puede leerlo que no lo haya leído. Esta primera oración. ¿Qué dice? Ningún fotógrafo pinta. Ya, entonces vamos a decir que esa es una proposición, ser fotógrafo, F. Luego dice, todos los que no son fotógrafos, ¿son qué cosa? Escultores, ¿no? Entonces, tenemos aquí la proposición de ser fotógrafo, arriba, y aquí abajo, bueno, por un lado, ser fotógrafo, y por otro lado, la proposición ser pintor o pintar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una es ser fotógrafo y otra es ser pintor. Por lo tanto, dice, todos los pintores son escultores, ¿no? Entonces tenemos una conclusión de que son escultores. Vamos a releer de nuevo. Ningún fotógrafo pinta. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Todos los que no son fotógrafos son escultores. Por tanto, todos los pintores son escultores, ¿no? Medio confuso eso, pero ¿cómo lo podríamos expresar, ¿no? Dice acá que ningún fotógrafo pinta. Por un lado, ser fotógrafo, ¿no? Por otro lado, ser pintor y por otro lado, ser escultor. Son tres áreas diferentes. Entonces vamos con la primera, el primer razonamiento. Ningún fotógrafo pinta. Entonces yo tengo acá, mire, ningún quiere decir que si yo tengo 100 fotógrafos, ya, todos esos fotógrafos, digamos, todos esos fotógrafos no pintan, ¿ya? Entonces, fíjese, por eso dice para todo. Al decir ningún fotógrafo pinta, estamos diciendo que si hay una persona X que es un fotógrafo, es decir, para todo fotógrafo, si esta persona es un fotógrafo, entonces esta persona no pinta, ¿ve? Negada la P de pintor, ¿no? Entonces ahí es importante que podamos entender que no se usa un i, se usa una implicación, porque estamos diciendo que cualquiera sea el fotógrafo, si es fotógrafo, de hecho no pinta, ¿no? No pinta, es decir, no hay donde perderse, ¿no? No pinta, ¿ya? Ahora, por otro lado, mire acá, para todo X, ¿no?
vamos a decir, para toda persona, aquí, toda persona que no es fotógrafo, entonces esa persona es un ¿qué? Un escultor, ¿no? Entonces, si esa persona no es fotógrafo, entonces es un escultor, ¿no? Y en la conclusión, esta que dice, por tanto, todos los pintores, ¿no? Aquí dice, todo X donde es X es un pintor, para todos los pintores, si X es un pintor, entonces X es un ¿qué? Escultor, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el razonamiento que hemos deducido de ese enunciado de arriba, de este enunciado de. Ahora, para que usted pueda ir practicando y lo vea un poco más sencillo, vamos a ir directo a, a otros ejemplos un poco más ya ahí entendibles. ¿Ya? Vamos a, quizá esto lo tiene demasiadas premisas, por eso es que acá yo tengo algo un poco más sencillo. Mire, vamos con la primera. Misael estará por ahí, por favor. Misael Ortiz. Ya, Misael, lea el primer enunciado, el número 1. Algunas plantas no tienen flores. Ajá, no, mire, algunas plantas no tienen flores. No está diciendo todas, ¿no? Sino que algunas, por lo menos una. Entonces aquí, mire, dice, existe por lo menos una X, ¿no? Por lo menos hay una, donde si esa X es una planta, ¿no? Como usted la ve, entonces esa planta no solo es una planta, ¿no? Porque hay algunas, ¿no? Obviamente hay algunas. Fíjese, cuando digo algunas, aquí tenemos un conjunto de plantas y vamos a poner así, mire, ahí yo tengo, esta es una planta, esta en color azul son plantas. Vamos a decir que las azules tienen flores y vamos a decir que las rojas, estas plantitas, no tienen flores. Entonces, cuando dice algunas plantas de las que no tienen flores, ¿cuáles son, las azules o las rojas? Dijimos, chicos, que las azules tienen flores, las rojas no tienen. Entonces dice, existe algún X, es decir, existe alguna flor, de que si esa X es una flor, esta, mire de acá, una flor, ¿no? Si X es una flor, además de ser flor, no tiene flores. Nos estamos refiriendo a estas de acá. Porque las otras, chicos, que ustedes ven, estas, también son flores, son plantas, perdón. ¿Ya? Son plantas, pero estas sí tienen flores, estas sí tienen y estas no tienen. Entonces, es correcto, mire, si usted quiere especificar el conjunto que está en rojo a su derecha, tendría que decir algunas plantas no, aparte de ser plantas, no tienen flores. Pero no por el hecho de ser planta podemos decir, si X es una planta, entonces no tiene flor. No es cierto, porque todas son plantas, ¿no? Y no por ser plantas significa que no tienen flores. Por eso aquí usted no puede utilizar la flechita. Ahí no la puede usar porque si usted la usa estaría diciendo que todas las plantas, por el hecho de ser plantas, no tienen flores. Y no es cierto porque algunas sí tienen. ¿Me está entendiendo? En el examen va a tener cuidado con eso. ¿Ya? Por eso es bueno, hay veces, dibujarse un esquemita como el que yo le dibujé para que puedan entender eso. ¿A ver? Ya. Correcto. Vamos avanzando entonces un poquito. Veamos acá en nuestra Alexander Justiniano, ¿estará por ahí? Sí, presente. Ya.
Por favor, Alexander, si fuera tan amable de leer el enunciado número 2 de lógica de predicado. Los hombres son mortales. Ajá. Fíjese que ahí no dice todos, pero al decir los hombres, usted sabe que nos referimos a todos los del planeta. Dice, todos los hombres son mortales. Fíjese que ahí usa una implicación. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un conjunto ahí, y voy a dibujar pues las cabecitas, mire, en el planeta Tierra de, obviamente, todos los hombres. Y tiene sentido, ¿no? Si, si un elemento cualquiera que usted tome, ¿no? Si ese elemento es un hombre, mire, X es un hombre, entonces X, ¿qué cosa? Es mortal. Y es correcto, ¿por qué? Porque todos estos, tarde o temprano, morirán. ¿Por qué? Porque son hombres. No existe ni uno que no vaya a morir, ¿no? Por eso, fíjese, si para todo X, para todo elemento de este conjunto, si ese elemento es un hombre, entonces, de hecho, X es mortal. X es mortal. ¿Correcto? Esa es la explicación que yo he dado para el enunciado número 2. Vamos al enunciado número 3. Si es que, por favor, ahí veamos la listita. Pudiera José Miguel Román darnos una manito leyendo el enunciado número 3. Por favor. Cualquier edificio es habitable. Ajá. Cualquier edificio es, ¿qué cosita? Habitable, ¿no? Vamos a ver aquí. No sé por qué tan chiquito. Ya. Cualquier edificio es habitable. Y ya. Aquí ya estamos, a ver, analicemos. Dice, cualquier edificio es habitable. Ya, correcto. Entonces, miren ustedes, tenemos un conjunto ahí y vamos a decir que tenemos muchos edificios. Ya, vamos a decir que tenemos, mire, vamos a decir que tenemos muchos edificios. Tenemos ese edificio, este. Dice ahí cualquier edificio. Y fíjese que al decir cualquier, está usando el cuantificador para todos. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que usted escoja, si que usted escoge, dice acá, mire, cumple la propiedad de que es un edificio, que usted encuentra es un edificio, este también, este igual, este. Entonces, cualquiera que usted encuentre, si es un edificio, de hecho, que será habitable. Entonces usted puede usar sin ningún temor, puede decir para todo X, es decir, para todo edificio, si realmente este es un edificio, es habitable, ¿no? Entonces está sacando una conclusión ahí con el entonces, ¿no? Ahí usted ya lo está pudiendo apreciar, ¿ah? Ok, entonces ya en estos últimos 5 minutitos vamos a ir cerrando por el tema del tiempo, que mañana tenemos clase también. Vamos a ver este número 4. ¿Hay algún voluntario que no haya participado? ¿Quiera leerlo? No hay delito sin causa. Correcto. No hay delito sin causa, ¿no? Es decir, que todo delito tiene una causa, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de escribirlo, mire. Hay una forma de formalizarlo así y hay una forma de formalizarlo como la que estoy mostrando ahorita, la segunda. No hay delito sin causa. ¿Qué significa? Que si usted en el universo, mire, tiene por ahí usted es un abogado y ha visto 1, 2, 3, 4, 5 delitos, todos esos delitos
¿no? Esos elementos, ¿no? Que usted ve ahí, vamos a marcarlo, ¿no? Todos, dice, esos elementos cualquiera. X significa que puede ser este o este o este o este, cualquiera, no sabemos, X, cualquiera de ellos. Estamos diciendo que si ese X, ¿no? Es un delito ahí, evidentemente si es un delito, entonces tiene su causa, ¿no? Si es un delito, tiene su causa, ¿no? De hecho, ¿no? Por consecuencia, ahí tiene su causa. La segunda forma yo la veo más entendible, ¿no? Que esa otra primera que está ahí, ¿no? Entonces, y eso es razonable, ¿no? No existe un solo delito que no tenga causa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo yo escribir formalmente, profe? Así, con la lógica de predicado, ¿ya? Ahora, este último ejercicio, veámoslo el número 5, ¿ya? Porque ya maneja también una conjunción. ¿Alguien lo puede leer? Algunas personas son insoportables. Ajá, vamos a ver, dibujémonos un conjunto acá y pongamos, vamos a ver, mire, todos los con azules, vamos a decir que son soportables, ¿ya? Ahí. Ahora ponemos con rojo todos los que son insoportables. Ahí. Ahora dice algunas personas, ¿no? Fíjese, algunas, ¿no? Es decir, mire, no podemos decir que si son personas son insoportables, porque no es cierto. Las con azules, fíjese, son personas soportables. Las con rojo no son soportables. O sea, no puede decir usted, si un elemento de esto es una persona, entonces es insoportable. No puede decir eso, porque no es cierto, mire, ¿no? Por esas razones que usted puede aquí tranquilamente, si X es digamos, existe algunos X, por lo menos uno, y de hecho existen, mire, existen algunos X que aparte de que estos X son personas, también son, ¿qué dice? Insoportables, ¿no? Pero usted no ha podido escribir eso, no ha podido decir usted, fíjese, no ha podido escribir, existe un X, ¿no? Donde si ese X es una persona, entonces ese X es, ¿qué cosita? Insoportable. ¿Ya? No puede usted afirmar esto no es cierto, porque fíjese que dice usted, existe un X que si ese X es una persona, entonces es insoportable, ¿no? Entonces, no es cierto esto que usted ve acá, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, mire, fíjese, existe un X, tal que ese X es persona y sin embargo es soportable. ¿Ah? Entonces, esto que está acá está mal. Debió escribirse con la conjunción. ¿Ya? Ok, Caperucito. Entonces, eso es muy importante razonar. ¿Ya? Por si acaso le voy a hacer un print screen y también se los voy a mandar allá